vamos a hablar en términos muy sencillos para que usted entienda cómo ocurre la devolución del impuesto a la renta a personas naturales. Personas naturales somos personas como usted y como yo, ¿no es cierto? Que generamos consumos, tenemos que pedir nuestras boletas, facturas, si fuera el caso que tuviéramos una empresa, si emitimos recibos por honorarios, si emitimos facturas por los servicios que prestamos. ¿Cómo ocurre la devolución del impuesto a la renta? De eso hablamos hoy con el profesor Alfredo Guerra, catedrático de la Universidad ESAN. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por... Por favor, explícame a mí también en sencillo el tema, porque, claro, mi esposo es el que se encarga de todo este tema de la contabilidad y él me explica y yo, ya, bueno, como él se encarga, lo dejo ser. Bueno, para empezar un poquito, hay que definir lo que técnicamente la ley de impuesto a la renta le pone su nombre o su chapa, por decirlo así, a los ingresos, ¿no? Los ingresos de cuarta categoría son los de ingresos percibidos en forma de trabajo independiente, ¿no? Los de recibo por honorarios. Okay. Los de quinta categoría son en trabajo dependiente, los que estamos en planilla. En planilla. ¿No? Y esos son los principales, ¿no? Que son las rentas, lo que se llaman las rentas del trabajo. Las otras rentas, como por ejemplo los alquileres de personas naturales, son los de segunda categoría, perdón, son los de primera categoría, y lo que son inversiones, venta de acciones, que ya son los menos, ¿no? Ventas de acciones, dividendos, son los de segunda categoría, ¿no? Entonces, un poquito de dónde sale la devolución de impuestos es un poco distinta. Primera y segunda tienen una manera de generar esta devolución, y cuarta y quinta tienen otra manera totalmente distinta. Cuando hablamos de devolución es que nosotros pagamos puntualmente nuestros impuestos cuando hacemos nuestro recibo por honorarios o pasamos nuestra factura, y si queda un diferencial a favor mío, así es, me lo devuelven. Exactamente. Hay dinerito para mí. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo ocurre ese diferencial? ¿Cómo se genera? Así es. Bueno, este diferencial se genera primero porque hay créditos y hay montos inafectos al impuesto, ¿no? Por ejemplo, en las rentas del trabajo, bueno, acá podemos volver, si pueden, a la primera, y a la segunda. La segunda, por favor. Ahí está, y con eso, ahí está, por ejemplo. Ya, en las rentas del trabajo tenemos, tenemos varias deducciones. Como pueden ver en el cuadro, tenemos rentas de cuarta, rentas de quinta, tenemos algunas deducciones que las pueden ver en verde, ¿no? Y esas deducciones son las que pueden causar que haya un exceso de impuesto pagado o retenido por el trabajador, ¿no? Entonces, como si estuviéramos en un jueguito, vamos a ir por todas las, ¿cómo se llama? Todas las casillas de este juego, y como bien pueden ver, los de naranja suman, los que están en verde son los que restan, ¿no? Entonces, puedo restar las 7 UITs inafectas que corresponden a cualquier trabajador, esté en planilla o sea recibo por honorarios. Aparte tengo la de 3 UITs, que es la que se genera por los consumos con boleta electrónica en hoteles, restaurantes, recibos de alquiler. Qué importante entonces ser, en este punto hagamos un paréntesis, cuando voy a un restaurante, a un negocio, pedir mi boleta. Boleta de venta electrónica con DNI. Boleta de venta electrónica con DNI, porque que además me llega automáticamente de un correo electrónico, y también me llega mi correo electrónico. Exactamente. Bien importante, porque eso luego te puede revertir a favor. Exactamente. Ese ha sido uno de los objetivos de esta norma, que justamente para hacer que los establecimientos también emitan comprobante de pago, ¿no? Entonces, eso te puede dar un monto a favor, ¿no? Y eso lo va computando la administración tributaria. Como ya son boletas de venta electrónica, ya están en el sistema de la administración. Entonces, la administración ya lo tiene en su sistema. Siempre pedir boleta. ¿Y esto es, por ejemplo, para compra de artículos también aplica? No, solamente para servicios. Servicios profesionales, hoteles, restaurantes, alquileres de vivienda, y algún otro concepto que se me puede estar escapando, pero básicamente eso. Perfecto. ¿No? Entonces, siempre pedir. Así es. Entonces estos conceptos te pueden dar un monto a favor. Otro concepto que te puede dar un monto a favor es que te hayan retenido de más. Tu empleador o en tus recibos por honorarios te pueden haber retenido de más.
¿Y eso cómo se calcula? Porque todos los meses te hacen una retención, tú tienes un sueldo fijo y te retienen un porcentaje fijo siempre. Al mes no se va a notar si la retención es en exceso o no, porque como el impuesto es anual, se mete todos los meses en una bolsa y todas las retenciones en una bolsa se suman y se restan. Entonces se suman y se restan, y si sale un saldo a favor, es ahí donde tienes la devolución, la devolución del impuesto, ¿no? Algunas otras cosas importantes para la liquidación del impuesto son, mucha gente se olvida a veces de computar en su declaración jurada los ingresos de fuente extranjera, es decir, intereses que por depósitos en el extranjero o alquileres. Por ejemplo, hay gente que tiene inmuebles en Miami, tiene que declarar esos alquileres, para eso suma a tu impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego de sumar todos los ingresos, deducir todas estas cosas, montos a favor a los que tenemos derecho, se va a liquidar el impuesto. Y le deducimos también las retenciones que te he comentado, los pagos a cuenta que habíamos hecho, porque en cuarta categoría no solamente retenciones, sino también uno tiene que ir a declarar mensualmente un pago a cuenta. Entonces, todos esos son créditos, o sea, montos a mi favor, que yo tengo que al final del año se meten en una bolsa y se suman con todos los ingresos, se resta y se obtiene el saldo. Se tiene un saldo. Así es, así es. ¿Cómo se hace esta declaración? ¿Necesariamente tenemos que tener a un contador que nos ayude a hacer la contabilidad y esta declaración de impuesto a la renta, o puedo hacerlo uno mismo? No necesariamente. A ver, en lo que es impuesto a la renta del trabajo dependiente, solamente los trabajadores que están en planilla, pero no tienen ningún otro ingreso, por ejemplo, o no tienen rentas del exterior, como te he comentado, la misma SUNAT lo liquida. Porque, como te dije, tiene las boletas electrónicas y tiene tus créditos, por ejemplo. Entonces, ahí puede liquidarlo solo y determinar si tienes un monto a favor. Entonces, ese es el monto, como se llama, devolución de oficio. O sea, la SUNAT no tienes que hacer nada, la SUNAT te devuelve. Y te notifica. Y te notifica y te devuelve. Así, eso va a ocurrir el 13 de abril, según lo que está establecido en las normas. ¿No? Entonces, ese es el primer supuesto. Pero hay personas que tienen un poco más de ingresos, ¿no? No solamente están en planilla, sino, por ejemplo, enseñan en una universidad, tienen otros trabajos, consultorías, y tienen cuarta categoría. Entonces tienen que sumar la quinta de planilla con la cuarta de esos trabajos independientes. De esos trabajos independientes. Hay gente que puede tener, como te dije, inmuebles en el exterior, tiene que ir sumando, y entonces tiene que chocolatear todo en una bolsa y ver, sumar, restar, y va a ver si le va a salir un saldo a favor o un impuesto a pagar. Claro, entonces eso es un poquito más complicado. Puedes necesitar, dependiendo de la complejidad del tipo de ingresos que tenga la persona, podría necesitar la ayuda de un contador o de un abogado tributarista. Y en esos casos, ya cuando no es tan sencillo liquidar el monto a devolver, ahí sí tienes que hacer una declaración. Entonces, o sea, no ¿hasta qué monto de declarado tienes que hacer, o sea, formalmente hacer la declaración jurada? ¿Hasta que no hay un monto establecido, no hay un monto establecido. Es decir, si solamente tienes quinta categoría, no tienes que declarar. En el resto de casos, si tienes otras rentas, sí tienes que declarar. Tienes que hacer una declaración anual de todas maneras, por las rentas del trabajo, ¿no? ¿De qué universo de personas estamos hablando que están afectas a este beneficio? A ver, o sea, beneficio para dar más. Sí, bueno, los que están sujetos a la cuarta y quinta categoría de las rentas del trabajo son como 8 millones de contribuyentes, aproximadamente los 10 millones de contribuyentes. Como te digo, entonces son la masa más grande de contribuyentes que podría estar en estos temas de tener que calcular todo lo que está, todos sus ingresos menos todas sus deducciones para calcular el saldo, ¿no? 10 millones de contribuyentes. 10 millones de contribuyentes. Ahí está, de contribuyentes entre personas jurídicas y naturales. Así es. Eso lo según el reporte de SUNAT, ¿no? Sí, hay un tema de informalidad ahí complicado que obviamente tiene otras causas, ¿no? Esta situación particular de la devolución del impuesto a la renta podría resultar, o sea, para el empleador siempre, o sea, para el que tiene pequeña empresa y que ampliar su planilla y los beneficios sociales, siempre la carga es muy grande, y entonces eso... Claro, ese es otra, suave, ¿no? Digamos, ese es otro tema. O sea, el tema de lo que son empresas es una tributación totalmente distinta. A ese necesariamente se necesita contabilidad. Que esa es la tributación de empresas. Obviamente, a las empresas, la administración tributaria en este país les ha cargado con obligaciones de terceros, como las retenciones por planilla, las retenciones de IGB, retenciones de renta y un montón de otras obligaciones, las detracciones de IGB y un montón de otras obligaciones que la empresa tiene que cumplir
por terceros. Claro. Ni siquiera por ella misma, sino por terceros, ¿no? Entonces esa es otra historia. Es más engorroso. Es más engorroso, ahí sí necesitas un equipo contable para que te ayude en ese sentido, ¿no? Pero en este caso particular, la persona natural necesita poco apoyo de un profesional, es más, la SUNAT misma puede hacerte la devolución. Y recibes un beneficio. Así es eso. Muchísimas gracias por explicarnos. Pamela. Tan sencillo hoy el tema. Muchas gracias. Okay. Este fue nuestro bloque ESAN.